Habiendo examinado el autor y la fecha de redacción del libro de Apocalipsis, discutamos ahora su audiencia original. Juan explícitamente dirigió la revelación a las 7 iglesias de Asia Menor, en una zona que ahora es parte de Turquía Occidental. Las iglesias estaban localizadas en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada iglesia recibió estímulo y represión cuando fue necesario de acuerdo a su condición. El propósito central de Apocalipsis, su mensaje central es, número 1, informar a las 7 iglesias de su posición en Cristo. Al igual que Él sufrió y salió victorioso, ellas también sufrirían y saldrían victoriosas. Ese es el tema sobresaliente del libro entero. Segundo, esto es lo que ellas necesitan para poner su fe y confianza en la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo y la soberanía del Espíritu. Debido a que Cristo fue muerto y resucitó, Él es ahora el héroe conquistador. Él es el león conquistador. Él es victorioso. Él ha conquistado al maligno. Por lo tanto, Él es soberano. Dios, Cristo y el Espíritu son todopoderosos, y las iglesias ahora pueden descansar en la soberanía de Dios en medio de las pruebas, en medio de persecución, en medio de las falsas enseñanzas. Ellas necesitan confiar en Él porque están sufriendo persecución severa, tratos y pruebas severas, y es muy fácil cometer idolatría, volverse parte del sistema del mundo, pero, en lugar de eso, ellas tienen que depender de la mano del soberano Dios. Los historiadores y el mismo libro de Apocalipsis explican que los cristianos que vivieron en estas ciudades enfrentaron todos los tipos de tentaciones y presiones que trataron de desviarlos de la verdadera fe cristiana. Como muchos de los cristianos de cada época, ellos sintieron gran presión de comprometer su fe. Los escritores del Nuevo Testamento nos dan muchos consejos prácticos acerca de cómo lidiar con las dificultades y el sufrimiento en nuestras vidas. Vemos esto en el libro de Apocalipsis, en cómo nos anima a superarnos, a ser fieles en medio de la gran presión de negar nuestra relación con Cristo. Un par de cosas que podemos ver en el libro de Apocalipsis y en realidad a través de todo el Nuevo Testamento que nos ayudan a enfrentar el sufrimiento son, número 1, comunión con otros creyentes. La importancia de ver en la comunión no solo en la adoración, sino en el estímulo de compartir también nuestra economía con otros. Este sentido de seguridad viene de estar juntos, reunidos como el pueblo de Dios en comunión. Otra cosa que vemos como recurso en el libro de Apocalipsis en particular son estos cantos de lamento, que como vemos en los salmos del Antiguo Testamento, lo vemos en las palabras de Jesús al mencionar los salmos, como el Salmo 22 desde la cruz. También los himnos que vemos en el libro de Apocalipsis como ¿hasta cuándo, Señor, los mártires sufrirán? ¿Cuándo, Señor, vendrás y traerás liberación a tu pueblo? El lamento se trata realmente de un sentido de justicia, y sabemos que está basado en el carácter de Dios, porque el Señor es justo. Cuestionamos las circunstancias injustas y anhelamos su liberación y salvación. Así que vemos en la comunión de los creyentes y en el lenguaje de lamento dos recursos muy importantes, recursos prácticos, para enfrentar las pruebas y el sufrimiento, y aún la tentación como pueblo de Dios. Las iglesias de Asia Menor enfrentaron muchas fuentes de presión que comprometían sus creencias y prácticas, pero para los propósitos de esta lección nos enfocaremos en 4 problemas que caracterizaron sus circunstancias. Primero, los gremios de comercio paganos presionaron a los cristianos a adorar a dioses falsos. En el primer siglo existieron gremios de comercio a lo largo de Asia Menor. Estos eran grupos de trabajadores y profesionales que se organizaban con fines económicos. Cada persona, incluyendo los cristianos, necesitaban unirse a estos gremios de comercio si esperaban hacer grandes negocios en sus comunidades. Esta práctica social presentaba un serio reto a los seguidores de Cristo, porque cada gremio tenía una deidad patronal y se esperaba que los miembros de los gremios expresaran lealtad a esa deidad. Los cristianos que se negaban a mostrar lealtad a la deidad patronal del gremio generalmente eran excluidos de las relaciones comerciales con sus miembros. Una segunda presión de compromiso
vino de las comunidades judías que estaban esparcidas a través de Asia Menor en el primer siglo. En su mayoría, las religiones del Imperio Romano solo podían practicarse en sus países de origen. Una notable excepción a esta ley fue el judaísmo. Las sinagogas judías estuvieron operando en las ciudades más importantes de Asia Menor. Al principio, los romanos veían al cristianismo como una secta del judaísmo, de tal forma que el cristianismo podía ser legalmente practicado a través del imperio. Pero a medida que los judíos comenzaron a desvincularse de los cristianos creyentes, la cristiandad perdió su estatus legal en la mayor parte del imperio, poniendo a los cristianos en riesgo de castigo y persecución por parte del gobierno. Como resultado, los cristianos se sintieron presionados a unirse al judaísmo e incluso a abandonar su fe en Cristo. Una tercera presión que comprometía la verdadera fe de los cristianos venía del gobierno romano, quien demandaba que los cristianos adoraran al emperador y a los dioses romanos. Debido a que la comunidad judía rechazó la iglesia cristiana, el gobierno demandó que los cristianos participaran en la adoración pública de los dioses romanos. Y en los días de Domiciano, esto aún incluía una afirmación de que el emperador era un dios. Si los cristianos rechazaban unirse a esta idolatría, ellos podían ser acusados de ateísmo, un crimen que acarreaba severas consecuencias y podía incluso resultar en la ejecución. Con el fin de preservar sus vidas físicas, muchos cristianos se sintieron presionados a participar en esta falsa adoración. Lamentablemente, además de la presión que venía desde fuera de la iglesia, una cuarta presión venía de parte de los cristianos desobedientes. La Biblia no nos proporciona muchos detalles acerca de los problemas en las iglesias de Asia Menor, pero las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 hacen una lista de varios problemas específicos causados por las personas que estaban dentro de la comunidad cristiana. Por ejemplo, las enseñanzas inmorales de Balaam se mencionan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Un grupo llamado Nicolaitas es condenado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 15. Y una falsa profetisa llamada Jezabel es mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Por otra parte, estos cristianos desobedientes parecen haber estado presionando a otros cristianos a unirse a sus prácticas falsas. Pero no todos los cristianos desobedientes se unieron a estas sectas heréticas. Algunos simplemente renunciaron a su fe y se unieron a las religiones paganas que les rodeaban. Un registro interesante de esto viene de Plinio el Joven, quien fue gobernador de Ponto y Bitinia entre los años 111 a 113 después de Cristo. Escuchemos lo que Plinio escribió al emperador romano Trajano en su carta a Trajano. Otros mencionados por el informante declararon que eran cristianos, pero luego lo negaron, afirmando que ellos habían sido, pero que han cesado de serlo desde algunos 25 años atrás. Todos ellos adoraban tu imagen y las estatuas de los dioses y maldijeron a Cristo. Los cristianos de todas las épocas enfrentan presiones que comprometen su lealtad a Cristo, en pensamientos, palabras y acciones. En muchos lugares del mundo, el cristianismo sigue siendo una religión ilegal. Los fieles creyentes tienen que reunirse en secreto por el riesgo de ser arrestados y aún en algunos casos asesinados. También hay una presión intelectual. Estudiosos seculares, amigos y familia con frecuencia ridiculizan al cristianismo como una religión ignorante que está en contradicción de la ciencia. También puede haber presión para comprometer nuestro comportamiento y creencias por el éxito en los negocios o para evitar un trato injusto en la sociedad. Y el libro de Apocalipsis menciona este tipo de situaciones. Su mensaje es que Jesús es el Rey Supremo y que Él volverá para hacer que todo esté bien. Y cuando lo haga, Él recompensará a todos los que se han mantenido fieles a Él.